Despertares. Una ventana hacia el infinito 8. Esto que voy a contarles será difícil de creer, pero créanme que la realidad tiene más ficción que la misma capacidad que tenemos para imaginarla. Las películas de ficción son producto de la realidad, si eres capaz de pensarlo puedes crearlo. Así que, un día al salir de mi cuerpo un monstruo gigantesco me cogió por la garganta y empezó a ahorcarme, yo sentí morir e hice un esfuerzo grande para volver a mi cuerpo, y alcancé a ver como lo muestran las películas, dos mundos, dos dimensiones retorcidas, como coger un trozo de tela y darle vueltas exprimiéndolo, se sentía mal bregando a salir de esa dimensión a la fuerza. Demoré en hacerlo, lo que me parece muy raro, porque generalmente, lo que más cuido, es de no alterar la emoción, porque automáticamente se vuelve al cuerpo, en este caso tremenda emoción más fuerte. Haciendo fuerza para volver y tardé mucho en volver al cuerpo, qué contradictorio. Fueron unas 3 o 4 experiencias que tuve negativas, en 3 años, y salía prácticamente diario, se preguntarán, ¿por qué mi guía no estaba allí para evitarlo? Él estuvo a mi lado siempre, aun cuando no lo veía, y tal como un padre permite que su hijo caiga al aprender a caminar, es parte del proceso el aprender que hay cosas que cortan, otras que queman, que si te caes de cierta distancia te haces daño. Él sabía que lo aprendería, pero sé que cuando estaba en el astral me protegía. Eso es como un barrio malo, donde pueden haber peligros. Generalmente no estuve mucho allí, casi siempre estuve en dimensiones mejores. Como lo hacía siempre llamé a mi amigo, le conté esta experiencia tan maluca que tuve, él me explicó que él mismo había pasado por varias experiencias similares, que cuando me volviera a pasar, decretara verbalizando fuerte alguna palabra con amor, cualquiera que yo quisiese ordenando su destrucción, y así lo hice. Yo había leído en muchos libros sobre el poder del verbo, pero fue hasta que volví a enfrentar a ese monstruo que lo comprendí. Luego volvió a atacarme, yo no sé qué palabra me nació en ese momento decirle, no recuerdo, solo sé que al hacerlo sentí que de mi boca salían ondas poderosas de energía, y disolvieron ese monstruo en el mismo instante. Sentí cuánto poder tenemos, hagan de cuenta una película, ni más ni menos. ¿Qué fue lo que me atacó? Mucho hemos escuchado que somos hechos a imagen de Dios. Él lo creó todo, con solo pensarlo y dijo, hágase la luz. En un principio, era el verbo. Nosotros como fractales holográficos del Creador, poseemos sus mismos atributos, pero a nuestra medida. Dios nos dio el mismo poder, pero lo hizo perfectamente, así que, si somos unos niños creadores, nos puso en una escuela virtual. ¿Cómo lo harías tú? Para que no nos hagamos daño nosotros mismos, no dañemos a los demás ni destruyamos todo. Solo cuando demostramos que podemos controlar nuestra mente, emociones y no representamos un peligro, tenemos la frecuencia de conciencia con la llave que nos abre una dimensión de más cuidado. Si dejasen pasar un ser humano bien desequilibrado a otra dimensión, literalmente podría destruirlo todo, porque en esos mundos vivimos en lo que pensamos, creamos una casa y vivimos en ella. En esta dimensión 3D física sentimos odio, venganza, ira, y estas emociones acompañadas de pensamientos, crean en la energía, formas mentales, muchas veces grotescas y fantasiosas. ¿Quién no ha tenido pesadillas horribles con formas que uno sabe que no existen, que son irreales y nos atormentan? Resulta que todos creamos estas formas mentales de energía y les damos vida. Una vida que perdura y luego se vuelve contra nosotros. Así parezca de película, así es, y se destruyen con la intención de reconocer nuestro poder frente a ellas, y su relativa realidad. Somos aprendices de magos, de dioses. Jesús mismo lo decía, si tuvieses fe, como un granito de mostaza, podrías decirle a una montaña muévete. Cosas más grandes que las que yo hago vosotros haréis. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso que le demos a la energía, porque literalmente crearemos enfermedades.
La medicina y psicología están en pañales. La medicina en el futuro se unificará con la psicología, cuando se reconozca el poder de la mente y la energía manifestando todas las enfermedades y trastornos mentales. Los pacientes psiquiátricos atormentados por las voces que escuchan, todo lo que observan, todas las alucinaciones auditivas, visuales y táctiles, también causadas por abuso de sustancias, drogas y alcohol, todo eso es muy real. El ser humano tiene una membrana protectora para que no tengamos acceso a esos mundos, el abuso de drogas y alcohol, el desbalance químico en las neuronas, queman esa membrana, la hace permeable. Se trata como enfermos a muchísimas personas que tienen cualidades diferentes, que no son comunes, que desconoce la ciencia. Las almas más avanzadas que llegan al planeta, tienen grandes dificultades para adaptarse, son sometidas a mucha discriminación, maltrato y medicación que antes les hace daño, se las etiqueta con diagnósticos como déficit de atención con hiperactividad, autismo y muchísimos otros trastornos mentales. Es paradójico que esas almas entre comillas, enfermas, muestren una inteligencia más avanzada, habilidades que desconocemos. Como, después de ciertos accidentes, los supuestos enfermos, manifiestan habilidades increíbles. Ya quisiéramos todos tener esas enfermedades milagrosas. Cuando se le da a un niño Ritalina, para mantenerlo dopado se le hace mucho daño. Son niños que vienen de lugares del universo tan avanzados que nada aquí los motiva. ¿Cómo no se van a aburrir atrapados en estos cuerpos, en salones de clase aprendiendo cosas tan primitivas y absurdas? Son niños superdotados, super creativos, que antes tendrían mucho que enseñarnos, si les brindáramos los recursos que necesitan. Si no los discriminamos, los etiquetamos, les hacemos bullying, se envuelven en sí mismos para protegerse, tienen grandes problemas de comunicación e interacción. Si ellos recordaran todo, llevarían a la Tierra a un avance inimaginable, pero también en la Tierra se prohíbe la intervención de inteligencias que puedan acelerar de forma no natural el desarrollo humano. Sin embargo, toda ley tiene su evasión. Gracias a esto, en los últimos 100 años avanzamos lo que nunca antes logramos por medios naturales. Hay mucha filtración pirata, que escapa gracias a Dios, a los guardianes de esta prisión holográfica, esta granja experimental o matriz. Si tienes una cárcel, ¿qué sistema de protección pondrías para que los presos no se escapen? ¿Cuál es el mejor sistema de seguridad? Es que nadie se entere que vivimos en una prisión, que no veamos las rejas, que creamos que tenemos elección, libertad. Te preguntarás, ¿por qué lo permiten? Hay una división de pensamientos que han dado lugar a un conflicto muy prolongado, entre quienes piensan que solo aquí adquirimos la experiencia que en ninguna parte del universo se permite, entre comillas, libertad, que redundara en el crecimiento del alma y su expansión de conciencia. Que debemos atenernos a las leyes de no intervención, primera directiva, de la Federación Galáctica y que solo saldremos, por nuestro natural desarrollo, cuando entre todos digamos, basta ya. No más. Para lo cual debemos primero ver la realidad, las rejas, la esclavitud que nos imponen. Para poderlas ver tenemos que trascender de lo material a lo espiritual, del egoísmo al amor. Dicen que muchos venimos a este planeta de forma voluntaria, buscando acelerar el desarrollo del alma. Hay otros seres del universo que se oponen y consideran que somos víctimas de un engaño, que después de morir hay unos seres llamados arcontes que se hacen pasar por ángeles y nos incitan a que empleemos nuestra voluntad. Libre albedrío. En el deseo de regresar a saldar cuentas kármicas inexistentes, un pretexto de autocastigo, para crecer espiritualmente y merecer la vida en un mundo mejor.
Cuando las almas hacen daño a otras, hay una ley de acción y reacción, causa y efecto inevadible, inescapable, pero no hay juez más severo que nosotros mismos, y somos nosotros los que equilibramos la balanza en su debido momento. No pueden enjuiciarnos, ni pueden intervenir el relativo karma, sin nuestra voluntad. Necesitan engañarnos, no pueden forzar nuestra venida. Si estamos aquí es por nuestra propia decisión, pero ellos nos engañaron para que tomáramos un contrato de acuerdos en los que se programó lo que viviríamos. Este es el motivo fundamental de todo lo que me mueve a escribir. Despertares de conciencia, soy un rebelde, estoy de parte de quienes decimos, ya no más. Y en la medida de mis posibilidades, pongo mi granito de arena para que cada quien determine si ve una prisión o un paraíso vacacional.